Enrique García López nació el 10 de noviembre de 1989 en la ciudad de Aguascalientes. Fue el cuarto de 5 hijos. Sus hermanos Lulú, Paco, Manolo y Florencia han sido su fortaleza. Estudió la primaria en la Escuela Melquiades Moreno, la secundaria en la José Clemente Orozco y la preparatoria en el Cebetis 39. En 2008 entró a estudiar la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de donde egresó con promedio de 9.6 de calificación. Más tarde, estudió una maestría en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Cuauhtémoc, así como diversos diplomados, y fue invitado a dar clases de la materia Evaluación de Políticas Públicas en la máxima casa de estudios. Siendo de una familia de panistas, desde que cumplió los 18 años se afilió al Partido Acción Nacional, donde se encontró con Tere Jiménez, a quien conocía de la universidad, por lo que ésta lo invitó a participar en la Secretaría Juvenil del partido. Al ganar como diputada federal, se lo lleva como asesor legislativo a la Cámara de Diputados del 2012 al 2014. En 2013 fue jefe de programas sociales en el INPLAN y posteriormente como director de Capital Humano en el municipio de Aguascalientes cuando Tere Jiménez logra en 2016 obtener la presidencia municipal. En 2018 manifiesta su intención de ser diputado, recibiendo la oportunidad de ser el candidato por el Distrito 14 en la 64 legislatura, pero, a pesar de lo cerrado de la elección, logró su primer triunfo electoral. Fue entonces presidente de la Comisión de Vigilancia y el presidente del Congreso gracias a su liderazgo, en un momento histórico en el que se presentó la pandemia del COVID en 2019. En 2021 logró la reelección como diputado con un triunfo muy holgado, a pesar de haber tenido que hacer campaña no solo con las restricciones del coronavirus, sino también en silla de ruedas. En las elecciones del 2022 fue parte del logro de Tere Jiménez de convertirse en la primera gobernadora de Aguascalientes. Poco tiempo después, esta lo invita como subsecretario de gobierno y acepta con el propósito de conocer cómo se trabaja por la gobernabilidad de un estado. Para el 2024 lo incluyeron en la lista de representación proporcional y llega a ser diputado federal, lo que representó para él un sueño cumplido, en un momento también histórico, luego que estuvo presente en la toma de protesta de la primera presidenta de México. En 2025, nuevamente se le presenta la oportunidad de tener un cargo de gobernabilidad, pues es invitado a ser secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes, lo que le ha permitido conocer cómo se administra y gobierna el municipio de la capital. Recientemente, Quique Galo ha manifestado su intención de cumplir el sueño de ser presidente municipal, pues aunque muy joven ha acumulado una gran experiencia con posiciones estratégicas en su trayectoria política y aún tiene un largo camino por andar. Hola, ¿qué tal amigos de Noticias 2.9? Bienvenidos a un programa más de Vida y Obra, un programa para hacer un homenaje en vida a personajes destacados de Aguascalientes. El día de hoy me encuentro con un amigo ya de muchos años, una persona muy joven, pero que tiene ya una gran trayectoria. Mi querido Quique Galo. Quique, ¿cómo estás? Amiga, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este espacio, que ya me lo habían platicado, y pues hoy vamos a platicar con la gente que amablemente te ve a través de tu medio sobre la historia de vida. Así es, porque la gente quiere saber quién es Quique Galo, qué ha hecho, porque estás muy chiquito, te ves muy joven y Ya no tanto. Y luego sabemos la trayectoria que llevas y dice uno, bueno, pues si ha trabajado mucho todo este tiempo, vamos a platicar de todo eso, pero vamos a empezar primero por tus orígenes, Quique, sí, de tu familia, que nos platiques dónde naces, en qué año, para que sepas que estás muy chiquito efectivamente. Para y vamos iniciar, a relajarnos. pues sí, ¿verdad? Vamos primero que nada a brindar, porque hace muchos meses ya que veníamos planeando este programa es con Quique Galo. No es Bacardí, es muchos coquita. Meses y ya se nos hizo como, te voy a decir como dijo Lucero a Mijares, le dijo, hasta que se me hizo, Manuelito. Hasta que se me hizo. Hasta que se me hizo. Fíjate que soy escorpión, nací el 10 de noviembre del 89. Le dije, mamá, ¿no pudiste haberte esperado otro poquito para que hubiera salido un modelo 90? Claro. La verdad es que... Eres una década más viejo. Soy meses de la década de los 80s. La verdad es que soy el cuarto de 5 hijos de un matrimonio de personas de aquí de Aguascalientes. Digamos que mis 3 generaciones anteriores a mis papás, pues todos son de aquí de la ciudad de Aguascalientes. Ya digamos que la 4ª generación venimos de Villa Hidalgo. Allá somos, pues ya es que todos los López tenemos algún tema allá en Villa Hidalgo. Somos como primos, parientes, hermanos cercanos. La verdad es que pues crecí en una familia bastante tradicional, una familia en donde siempre se privilegió mucho
en una primera instancia, la convivencia familiar. No soy hijo único, tengo 5 hermanos. Entonces eso créeme que le da una dinámica diferente a la vida. Y lo más importante, que luego mucha gente no lo sabe, de mi hermana la más grande, que es Lulú, a mi hermana la más chica, que es Florencia, es mujer, y luego es hombre, 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 y luego mujer. Nos llevamos 7 años. Entonces se hace cuenta que, yo le digo a mi mamá que parecía coneja. O sea, era una cosa impresionante, porque creo que vivió más embarazada en esos tiempos que otra cosa. Tuvimos por ahí mi mamá tuvo un tema de una pérdida de un bebé. Entonces, digamos que la primera parte, Lulú, Paco, es donde tenemos más diferencia, pero entre Manolo, Florencia y un servidor nos llevamos meses. O sea, yo a Manolo 1 año, 2 meses, Florencia le llevo creo que 1 año, 3 meses. O sea, es una cosa así pegaditos y pues muy felices. Oye, ¿en qué barrio o fraccionamiento creciste? ¿En qué calles jugabas, por ejemplo? Fíjate que yo tengo la fortuna, tuve el tema de mis papás muy pronto, cuando yo estaba todavía muy niño, se divorciaron, y entonces yo le digo que viéndolo desde la perspectiva positiva de lo que implica a veces una ruptura de esa naturaleza en una familia, pues nosotros siempre crecimos con 2 casas. Eran 2 realidades completamente diferentes, 2 entornos completamente diferentes. La casa de mi papá o el entorno de mi papá siempre cercano al barrio del Encino. Ahí literalmente la iglesia, la explanada del Guadalupe Posada. Me tocó, todavía me acuerdo perfectamente, Abasolo como calle y algunas otras cosas que eran parte de la dinámica de los fines de semana, porque algo que acordaron siempre mi papá y mi mamá era de lunes a viernes con tu mamá, sábados y domingos con mi papá, y pues mi papá también era parte de mis tías y toda la familia, mi abuelita. Y entonces, con ellos en el fraccionamiento acá en el Encino, toda esa zona, nosotros ya hasta donde vivo el día de hoy, ahí por la Clínica 1 del Seguro Social, tienen su casa. Ahí sigo viviendo hasta el día de hoy. Y con mi mamá, nosotros cuando mis papás se juntan, primero vivieron en El Plateado, que era un fraccionamiento, digamos, muy chiquito, hace ya, pues estaba hablando, 33 años, digamos que en la periferia de Aguascalientes. Acuérdense, ahí estaba Pemex a un costado. Y entonces era un fraccionamiento, digamos, pequeñito, pero de muchas familias jóvenes. Luego tienen la fortuna mis papás con un poquito mayor de ingresos, compran una casa en el norte de la ciudad y nos vamos a vivir allá por Valle de las Trojes, que más o menos para la gente que no tenga una referencia hoy, por donde está Colosio, está el café famosísimo, como 3 cuadras hacia atrás del café. Ahí vivimos y ahí me eché, ¿qué te gusta? Hasta tercero de secundaria. Después de eso, tuvimos una situación económica muy complicada. El banco hace lo propio, ejerce sus actos de enajenación, se quedan con la casa por el tema de la deuda. Y mi mamá compra la casa que era de mi abuela, o sea, de su mamá, en el fraccionamiento Primavera. Y desde entonces hasta ahora, pues también residente permanente del fraccionamiento Primavera. Sí, oye, y por ejemplo, de chiquito, ¿cómo eras? Porque pues eres muy inquieto. Por ejemplo, pues me dice, estabas en varios fraccionamientos, salías a jugar a la calle, eras vago, ¿no? ¿Cómo eras de Fíjate que niño? siempre fui un niño un poco introvertido, porque curiosamente siempre me tocó estar rodeado de personas o más grandes o más chicas. Difícilmente encontrábamos gente como de mi edad. Y a lo mejor cuando uno dice niños, pues un niño es de 5 a 7 o de 5 a 10. Pero un año es significativamente importante en la formación y en la mentalidad de un niño. Entonces, siento que siempre fui como un señorcito. O sea, siempre tuve esta situación de ser como más adulto, muy propio. Sí. Mi mamá dice que ella se llevaba unas desconcentradas con mi reflexión. Caso concreto, hago un paréntesis, el día que fallece mi abuela, le dijo a mi mamá, mientras mis hermanos, pues todos de, no, ya me quiero quedar aquí, yo no voy a dejar a mi abuelita y bla, bla, bla. Llega mi mamá y me dice, ¿tú qué quieres? Y le dije, yo me voy a dormir a mi casa, mi abuelita ya no está aquí, o sea, ella no está en este mundo, yo me voy. Entonces mi mamá,
a los 8 años que tú me hablaras con esa claridad para mí era muy, pues muy chocante, ¿no? Era como, no es una realidad. Tuve la fortuna siempre de ser un niño de jugar de calle. Es decir, llegábamos nosotros de la escuela, a mí también me tocó la escuela que salíamos entre 12:30 y 1, llegaba el transporte por nosotros, nos iban y nos dejaban, papá trabajador, mamá trabajadora, pues libre Jalisco. Sí. Y era de, pues, quien cumpla con la tarea, ya cumplió con el día y a jugar toda la tarde. En una sociedad o en una comunidad, Liz, muy diferente a la que hoy se vive, pero no por eso hemos perdido la tradición. Pues yo tenía mamás postizas, mamás adoptivas. Las mamás de mis amigos, de mis compañeros, de mis vecinos eran nuestras mamás. Y de igual manera a mi mamá le tocaba en algún momento ser la mamá solidaria de los hijos de los vecinos. Entonces la verdad es que en un fraccionamiento en donde había, la calle era privada, entonces pues la calle era el territorio, ¿cómo se dice? Ahora sí que el motín de guerra. Y siempre muy contentos, muy acompañados de niños de mi edad, digamos de una misma generación, pero sí siempre me costó trabajo mucho la socialización con los niños. Dice mi mamá que mucho tuvo que ver el tema de que a mí no me aceptaron en la escuela a los 5 años. ¿Te acuerdas que en aquel momento había una discusión fundamental de la SEP que decía, no, es que los niños tienen que cumplir 6 años? 6 años cumplidos. Entonces yo prácticamente llegué a la escuela no con 6, yo ya llegué con 7. Sí. Entonces sí, mamá, yo siempre noté que esos meses que había de diferencia en ti, formaron a una persona muy diferente, una persona muy responsable. Mi mamá dice, pues yo nunca me tenía que pelear contigo para hacer tareas, nada, o sea, tú cumplías con tus obligaciones, eras muy... Sí, era un desmadre también, quiero decirlo, sí, siempre fui. Pero de alguna u otra manera siempre muy cumplido. Y mi mamá me decía, pues eso nos daba a nosotros mucha tranquilidad, un niño de buenas calificaciones, no excelente. Otra de las cosas que nos criticaba mucho mi papá y mi mamá. Pero listo, buenas calificaciones. Decía mi mamá y mi papá, que tienen los otros niños, que no tengan ustedes 4 brazos, 12 piernas, 8 ojos. Dijo, porque por los niños yo los veo igual que ustedes, ellos puros 10 y ustedes. Entonces la verdad es que fue una etapa muy padre, muy padre de cuando eso. Y siempre con una condición, acompañados de mis hermanos. Sí. Estudiamos. Siempre juntos. La primaria juntos. ¿En dónde estudiaste? ¿En qué escuelas? Estudié en la Melquiades Moreno. Aquí en el centro de la ciudad, ahí a un costado de San Antonio, del jardín del Museo de Aguascalientes. Sí. Ahí me aventé de primero a sexto de primaria. Mi hermana Florencia estaba un grado menor y mi hermano Manolo un grado mayor. Y siempre Entonces siempre juntos. Y luego nos fuimos, terminé la primaria en la Melquiades, me aviento la secundaria en la José Clemente Orozco, atrás de la clínica 1, la clínica del Iste. Ahí me aviento la secundaria. ¿En San Cayetano? En San Cayetano. Y ahí yo creo que tenemos una placa de reconocimiento. Aquí pasaron todos los García López. ¿Sí? Porque todos mis hermanos y un servidor terminamos la secundaria ahí en la Clemente Orozco. Y ya luego la prepa me la aviento en el 39, acá en la Colonia del Valle, y hasta ese punto siempre acompañados por mi hermana Florencia. O sea, siempre estudiamos juntos y siempre acompañados. Y que siguen a la fecha, bueno, ya platicaremos. ¿Como la chiqueada o qué? Sí. Pues es con la que más te llevas. Es normalmente mi hermana con la que tuve la mayor cantidad de coincidencias, no solamente en el tema de amistades, sino también en la formación, ¿no? Pues, estudié la primaria, la secundaria, la prepa con ella y literalmente no la universidad, porque sí en la universidad como que tomamos caminos muy diferentes. Oye, ¿y cuando viene esa juventud? Porque yo te he visto que sales mucho con Florencia, por ejemplo, va contigo a eventos y todo. ¿Cómo viene esa juventud? ¿Cómo eras ya cuando empezaste, pues ahora sí que a crecer? Fíjate que luego de que tuvimos la oportunidad de cambiarnos de la casa de allá del norte, nos venimos al centro, pues te cambió muchas realidades. El norte era literalmente el extremo de la ciudad. Me acuerdo cuando Colosio no tenía ni siquiera camellón, que era una calle de ida y una calle de venida. O sea, la avenida Colosio como está hoy, eso fue... Nada que ver. ¿Y cómo va a estar? Y cómo va a estar, ¿no? Pero era una realidad completamente diferente.
Me tocó la situación de siempre ser jóvenes o niños muy autosuficientes. Yo me acuerdo que yo me subí al camión a los 7 años y me llevaba a mi hermana de la mano. Sí. Y ahí íbamos los dos como entendíamos o como podíamos, porque en ese momento, claro, la situación no estaba como está hoy. Sin embargo, había, yo creo que un mayor nivel de conciencia en la ciudadanía de siempre apoyar a las personas más grandes, de cuidar a los niños. Y con el tema de que pues siempre existían riesgos, mi mamá siempre decidió, y mi papá, el tema de desarrollar jóvenes y niños independientes. Nomás para que traigan un radar, yo vivía acá por Colosio y Prolongación Zaragoza. Para poder agarrar el camión teníamos que irnos caminando hasta Independencia. O sea, todo lo que implica los campos a estos abandonados del Cristóbal Colón, más el Cristóbal Colón, a los 7 años, pues era todo un desafío. Claro. Y luego llegar a la parada del camión, esperar la parada, el 6 o la 10, era una de las dos rutas. Y era irnos en el camión hasta la Clínica 1 del Seguro. Fíjate. Que era donde vivía, ¿cómo se dice? La familia de mi papá, donde vivía mi papá. Y entonces era bajarnos en la Clínica 1 del Seguro y caminar a la casa de mi papá. Insisto, Aguascalientes tenía otra realidad. Eran otros tiempos. Sin embargo, siempre muy, muy acompañados. Siempre la verdad es que pues, nos hicimos muy, muy independientes. Y eso creo que fue la constante en mi formación. Llegamos a la secundaria. Pues también tenemos unas condiciones físicas muy diferentes a la del promedio de la gente. Mi hermana y yo éramos unas personas muy altos, somos muy altos los dos. Y entonces también eso siempre nos permitió marcar una diferencia clara respecto a nuestro desarrollo, nuestra independencia. Tengo una anécdota muy padre, porque me acuerdo que mi mamá le echaba ganas y trabajaba todo el día. La realidad, para mantener a 5 en una situación bien, bien complicada. Y me acuerdo que el día que me tocó inscribir a mi hermana Flor a la secundaria, no es como se hace ahora. Antes era literalmente el primero que llegue es el primero que inscribe. Fórmate. Entonces me acuerdo que cayó un aguacerazo, pero de esos que así como, pues sí, ya sabes, de los de no va a dejar de llover durante 3 días. Ajá. Y mi mamá me dijo, oye, pues te toca ir a, ¿cómo se dice? A inscribir a tu hermana a la secundaria. Y fue a agarrar a Florencia, subirnos al camioncito y órale, vente, te voy a enseñar cómo te tienes que subir al camión, te voy a enseñar cómo llegas a la escuela, tus papeles. Me acuerdo que mi mamá nos los metió como en una bolsa Ziploc para que no se mojaran. Ella iba con su paraguas, yo iba con mi paraguas. Y pues bueno, fue la constante. Nos logramos, creo yo que en general mis 5 hermanos, mi mamá logró personas completamente independientes, muy autosuficientes. En mi casa, unidos. Totalmente. Siempre unidos. Totalmente. Y algo que le da mucha risa a la gente, les digo que si un día me ven bien planchado, no crean que es porque me plancha, es porque mi mamá me enseñó a planchar. Muy bien, o sea, le entrabas a todo. A todo, Liz. Y aprendiste a cocinar, porque dices a que la también cocinada, cocinas. Ajá. ¿Cómo se dice? A la lavada, a la trapeada, a la sacudida. En mi casa, que es su casa, hay un refrigerador. Y entonces en el refrigerador había un calendario que decía, esta semana 2 del mes, te toca barrer y hacer la cochera. Y entonces el permiso para que te pudieras salir o pudieras ir el fin de semana en este caso con mi abuela, con mis tías, era cumple tu actividad. Tú sabes si lo haces el sábado, si lo haces el viernes en la noche, si lo quieres hacer el jueves para que ya el viernes saliendo de la escuela te vaya. Era tu decisión, pero tenías que cumplir con tu tarea. Oye, pues mucho orden y eso te permite, o sea, le permitió a tu mamá formar personas integrales, ¿no? Decías autosuficientes, pero muy responsables. Sí, y la verdad es que, pues digo, ¿qué te puedo decir yo de mis hermanos? Pues bien orgulloso de todos profesionistas, ya cada uno con su historia de vida, ya cada quien en ámbitos completamente diferentes. Pero la verdad es que una familia muy unida que hasta la fecha, yo la verdad es que comparto prácticamente, pues a veces los tiempos que quisiera, no los tengo, pero los tiempos que tengo, obligado todos los domingos por la mañana hay que desayunar con mi mamá y pues bueno, hacemos lo que podemos por toda la familia. Claro. Oye, ¿y de chico qué soñaba hacer? ¿Alguna vez te imaginaste estar en la política o qué querías hacer de chico, de niño? Yo creo que sí te marca la vida más o menos por donde quieres.
me decían el diputadito en el kinder. ¿Ah, sí? En el kinder. ¿Por qué? A ver, ¿qué? Porque qué, era bueno de qué argüendero. Esa es la realidad. Era diputadito porque dice mi mamá, que pues era la que le tocaba, pues venga por su hijo, Sí. que yo tendía mucho a pelear por las causas justas. No, es que fulanito de tal le dijo y entonces yo vi, pero yo te voy a llevar con la directora. Entonces ellos siempre identificaron en mí como esta posibilidad de estar tratando de intervenir en los conflictos, de mediarlos, de oye, no te pases. Y fue algo bastante significativo. Y ya le dije, ay, mamá, o sea, es que su hijo es el diputadito de aquí del kinder. Estaba en el Gilberto López Velarde, ahí enfrente de la Casa del Obispado, Sí. ahí en Bosques. Y pues sí, yo creo que al final de cuentas eso te va marcando. Claro. A ver, de eso a que lo hagas, jamás me imaginé yo que iba en algún momento de mi vida a ser diputado. O sea, ya te estabas encaminando, traías esas cualidades o esa vocación, pero ¿tú qué pensabas que ibas a hacer o qué querías hacer en Fíjate tu que vida? yo tenía dos realidades muy claras. Una de ellas me hubiera gustado ser marino. Digo, nomás que aquí no hay mar, ¿verdad? Entonces como Sí, que no. fue medio difícil Sí. la situación. Dije, pues a menos de que nadie ahí en la presa calles voy a Exacto. encontrar esa situación. Que no fue algo que se me quitó hasta hace no mucho cuando vino, ¿te acuerdas que para el bicentenario y el centenario de la Revolución pusieron en las velarias una exposición de las Fuerzas Armadas, Sí. que trajeron como diferentes stand de todos los componentes que Las hacen del fuerzas, ejército, ajá. la Fuerza Aérea, Marina. Y recuerdo que en algún momento fui y les dije, oigan, pues no si se me me ha aceptan? quitado esa situación. Estamos hablando de 2010, todavía andaba como en un tema de ver qué hacía. Y me dice, me acuerdo perfectamente que me dice el muchacho que me atendió, me dijo, mira, puedes entrar hasta los 33 años si ya tienes una licenciatura o un posgrado. Ok. Esa es una situación que tiene la Marina. Entras ya directamente con un tipo de grado, ya no eres como de formación inicial marino. Básica, ajá. Me dijo, pero creo que en tu caso tienes un pequeño problema. Y yo, pues, ¿cuál? Pues estoy joven, tengo 32, pues ahí tendría 20 y tantos. Me dijo, te pasas del 32 de cintura, entonces lo tienes que hacer, porque además tienes que cumplir con una condición física. Que en ese momento pues no era muy fácil para mí tenerlo, ¿no? Sí. Entonces, todavía me acuerdo que siempre quise ser marino, pues, creo que eso hubiera sido una buena opción. Y lo segundo, muy vinculado con lo que decías ahorita, el tema del chef. Sí. Siempre me llamó la atención también el tema de la preparada de cocina. En mi casa siempre pues parte de la comida se ha vuelto el punto focal para la reunión de la familia. Ajá. Y entonces siempre todos estuvimos muy cercanos a la elaboración de alimentos. Soy de familia muy grande. Todos los fines de semana era darle de comer a un ejército. Sí, claro. Literalmente. Entonces el que ya no participaba con la picada de una cosa, esa zona acá, ve y compra al mercado, haz, pon, quita. Y pues me fui vinculando al punto que hoy por hoy pues me gusta cocinar y es parte de mi desestrés. Pero te gusta también. Sí, y hubiese decidido, si en algún momento no me hubiera decidido por esta vida pública, seguramente hubiera sido un buen chef. Pero bueno, eso es algo que puedes seguir haciendo afortunadamente. De marino, imagínate cómo te hubieras visto con tu uniforme. Pues te voy a decir algo, les va a dar risa, pero por ahí debe de andar rondando fotos y si no se las consigo y se las mando. A mí todavía me tocó la primaria sin uniforme. Nada más usábamos uniforme un día a la semana. Bueno, el de deportes y el de gala. Sí, pero los demás días tú podías ir con ropa libre. Creo que ahora ya no pasa, pero en mi época así era el tema. Y me acuerdo que mi uniforme de gala para la primaria era pantalón blanco, zapatos negros, camisa blanca, tu suéter o chaleco azul con un filito dorado. Fíjate. Y yo le decía a mi mamá, y ponme mi saco de marinero. Claro. Era azul con vivos en dorado y los botones muy, muy característicos de las anclas. Botones con anclas. Debe de haber más de ahí en mi casa, se las voy a mandar para que lo vean. Ese era mi uniforme de gala de los lunes en la primaria. Fíjate. Y luego en la prepa, que estuviste en el 39, una gran institución, por cierto, en la que estuvimos muchos. Dios salve al 39. Claro, o sea, de ahí puro exitoso. Sí. ¿Ahí cómo eras? ¿Eras fiestero? ¿Te ibas a antros o no? Fíjate que
Creo que un poquito tratando de quitarme esa situación, soy poco fiestero. Ajá. Todo el mundo pensaría que por mi carácter y por lo dicharachero que de repente soy, que me la vivo en la fiesta. La verdad es que soy un alma vieja. Eres tranquilo. Soy muy tranquilo y no se diga en la prepa. Era, digamos que, pues sí, como el abuelito de todos mis compañeros. Mira, a mí realmente nunca me gustó ni los deportes extremos. Nunca estuve inmerso en una dinámica como de vivir la vida al límite. Yo siempre decía, bueno, pues a lo mejor peco de normal, pero yo prefería cumplir con mis obligaciones. En ese momento siempre fui muy cercano también a la pastoral. Estuve inmerso en los grupos de acción católica. Fundamos nuestro propio grupo parroquial ahí en El Encino. ¿Coro no? ¿Le entraste al coro? Entramos al coro, aunque canto bien feo, pero bueno, ya entre 8 voces ya... Sí, ya se perdía. Ahí no le poníamos volumen al coro. Pero la verdad es que digamos que mi vida era una vida muy normal. Sí. Entonces nunca tenía una situación de alto riesgo. No apostaba por un tema, ni de entrarle al tema de, ay, voy a pistear para que mis papás, oye, me voy a echar la pinta. La verdad es que no pasaba por mi mente. La prepa fue probablemente la etapa más compleja en cuanto a empezar a tomar decisiones. Porque te quiero decir que en ese momento sí hubo un rompimiento respecto a lo que vas viendo como realidad contra lo que tú tienes que empezar a construir de tu realidad. A pesar de que mis papás nos apoyaron para tener la preparatoria, pues ya era todo un esfuerzo el tema de que se pagara una colegiatura. Claro. Eso era importante. A pesar de que era una escuela pública, pues mensualmente tenías que pagar tu colegiatura. Después de eso, pues obviamente empezar a darle orden a tu vida, porque ya no era lo mismo que te llevaran o que te recogiera el transporte a un tema de esta obligación si llegas o no llegas a la escuela. 7 de la mañana ya teníamos clases. Entonces 7 de la mañana, salte del Primavera, agarra un camión que pasara en Arteaga, que te llevara a López Mateos, de López Mateos agarra uno que te lleve hasta Segundo Anillo, eso antes de las 7 de la mañana, con frío, con lluvia, con lo que fuera, pero tú tienes que estar en la escuela. Entonces fue una etapa bastante formativa. Luego tuvimos una situación familiar muy compleja porque mi papá caí en una condición médica muy compleja, tuvo una operación de corazón abierto. Y entonces, pues digan lo que digan, ese tipo de situaciones sí van marcando o van haciendo como que lo que era ordinario se vuelve extraordinario. Termino prácticamente la prepa y decidimos estudiar la prepa en el 39 porque además te hacían técnico superior. O sea, mi mamá algo que siempre nos dijo fue, oigan, pues independientemente de que mañana se vuelvan profesionistas importantes, siempre tengan un oficio. La carpintería, el ser soldador, el hacer estructuras, lo que fuese, pero que tuviéramos un oficio que nos permitiera hacernos valer pues el día que no hubiera un tema de trabajo, ¿no? Estudio la carrera en administración y pues, ¿qué te digo? La verdad es que la prepa, yo lo digo hasta hoy, sigue siendo el semillero de mis amigos probablemente que recuerdo con más gusto, con los que más frecuento. Creo que son parte fundamental en la formación de una persona. Y pues ahí están, ahí me siguen acompañando y ahí tengo amigos de hace muchos años. Fíjate, y sí, una etapa muy importante como lo comentas y esto de la carrera que te permite también abrirte un gran panorama, o sea, parece que no y luego muchos jóvenes a esa edad no lo valoran, pero de verdad es que te ayuda para muchas cosas independientemente de si estudias o no una carrera. ¿Qué decides entrar a estudiar a la universidad y cómo fue esa etapa? Fíjate que ahí hubo un tema bien interesante. Porque cuando salgo de la prepa, más bien termino prácticamente la prepa, ya estaba vinculado en un primer momento en el sector público, porque con esto de las prácticas profesionales y el servicio social, yo decido hacerlo en el Servicio Nacional de Empleo. Entonces, pues de alguna u otra manera les gusta mi chamba y me invitan a quedarme a trabajar. En un modelo que antes había, que eran como contrataciones por tiempos determinados, como nóminas muy específicas. Me acuerdo que era yo el que me aventaba, llegaba a las, ¿qué te gusta? 2 de la tarde, 1 de la tarde al Servicio Nacional, salíamos a las 5 y me pasaban la lista de todos los becarios y yo me ponía a hacer los cheques.
uno por uno, porque en aquel entonces, pues la computadora, que Sí, a pesar era de que diferente. tenías base de datos, pues te acuerdas que todavía eran las de que Sí, tenían de los punto. hoyitos de punto, que tenían Sí. hoyitos, y entonces era, ya se atoró la hoja, no, pues ya valió Exacto. madre los cheques, córtenlos, cancélenlo y vuélvanlos a hacer. Y bueno, entonces ahí tuve mi primer acercamiento con el servicio público. De hecho, trabajé prácticamente, que te gusta, unos 8 o 10 meses en el Servicio Nacional de Empleo. Cuando salgo, llega Altaria a Aguascalientes y me invitan a trabajar a Sara. Mira. Y a mí literalmente fue de los que me tocó acomodar los suéteres para cuando O sea, abrieron la fuiste tienda. Fundador literalmente Sí, sí. de la tienda. Y que era de las tiendas anclas del Sí, centro sí. comercial, o sea, Pues era la moda. Pues yo y me acuerdo todo. que cuando uno estaba más chiquillo nos llevaban a Guadalajara y era así como comprar de, Zara. corran Uy, a Zara y todo, sí, vamos claro. a Zara, ¿no? A mí me tocó esa etapa. También duré como 6 meses trabajando entre lo que se abrió la tienda y esto. Y llega el momento de tomar la decisión de qué vas a hacer. Entonces, creo que este es el momento de mi vida que me da, o bueno, hasta ahorita como más orgullo decirlo, porque creo que ahí fue lo que cambió el rumbo de hacia dónde iba. Fue el minuto que cambió El tu minuto destino. que cambió el destino, porque tenía por delante la posibilidad de seguir laborando y probablemente tener una vida laboral exitosa, o decidir romper el paradigma de mi familia, estudiar una carrera profesional y entonces pues a ver a qué te sabe la vida. Entonces pues le digo, oye mamá, pues yo sí quiero estudiar. Y mi mamá, pues yo me acuerdo bien afligida, porque pues digo, yo creo que ningún papá en la vida no te dice, no te quiero ayudar a estudiar, ¿no? Sí, no. Pero mi mamá me dice, oye hijo, son 5. O sea, Sí, o sea, a ella le servía que tú ayudaras en lo económico. y si yo te ayudo, Sí. o sea, estoy limitando a tus hermanos a que tengan algo más. Y entonces, pues, entiéndeme que mi condición no es la de una mamá que tiene los medios para poderte dar escuela. Y yo así de, oye, pero no es tu obligación, según la ley, ¿no es cierto? Sí, Voy a el aplicar así, tercero mamá. constitucional. Según el tercero constitucional. No, la verdad es que mi mamá me lo dijo muy, digamos, pues muy acongojada, Afligida, recuerdo, sí, en claro. aquel momento. Y le digo, bueno, pero déjame hacer la lucha con mi papá. Yo creo que mi papá me va a ayudar, la fregada. Pues de hecho sí, platico con él y me dice mi papá, pues dale hijo, vamos a ver cómo le hacemos. Porque la realidad es que pudiese pensar mucha gente que venimos de familias acomodadas o que nuestras historias de vida son muy diferentes a las de muchos porque pues casi que nos regalaron el título. No, la verdad es que detrás de nosotros hay historias De lucha. muy complicadas en donde a veces era decidir el tema de tener para la escuela o comer en la escuela, ¿no? Claro. Y entonces, pues bueno, le digo, papá, échame la mano. Y papá me dice, órale, adelante. Me aviento el primer semestre de la carrera, elijo estudiar ciencia política, ¿Por qué? porque tenía un tío politólogo. Tengo un tío politólogo. Entonces, la ciencia política, probablemente entendida desde esa óptica, yo decía, es la que va a preparar a los políticos del futuro. Entonces, ya sabes que yo en esta introducción decía, claro, me van a dar oratoria 1 y oratoria 2 Sí. y voy a ser perfectamente político y yo ya me veía en una situación. La realidad es que la ciencia política es otra cosa completamente diferente a formar a un político. Y entonces asumo el compromiso, con un compromiso de, pues tengo que sacar adelante mi carrera. Veo el primer semestre, me las vi negras porque era la incertidumbre de si pagan, no pagan, hoy el dinero, y aprendí algo bien significativo. A veces la colegiatura es representativa porque cuesta, pero cuesta más la formación secundaria de la escuela. El libro, la copia, Sí. el transporte, el ir desayunado, el comer en la universidad. Y entonces yo decía, oye, no voy a poder con este ritmo. Entonces pasa por mi mente el tema de decir, pues a lo mejor trabajo, busco un tema de una fuente de ingresos y luego me decido a volver a estudiar. Y por el otro lado, aquí un Quique aquí y otro Sí. Quique acá, ¿no? Y el otro decía, no seas aguanta. menso, porque de por sí entraste un año tarde a la escuela, vas a salir de 50 de la universidad. Y me decían, y si te atrasas un año, entonces a lo mejor ya no te va a gustar o te va a gustar más el trabajar y ya no lo vas a hacer.
Pues conozco un programa fabuloso en la Universidad Autónoma, de la cual debo de reconocer que ha sido probablemente la institución que más ha confiado en mí. Un crédito educativo. O sea, le digo, oye mamá, pues yo sé que pues no tienes lana para ayudarme con la escuela, pero pues préstame las escrituras de la casa. Y mamá, ¿cómo? No. Me dijo, ¿cómo voy a dejar a todos tus hermanos sin casa, sin nada? Y le digo, es un requisito. O sea, vaya pues, tenemos que dejar un asunto prendario, pero mira, me va a dar la posibilidad de estudiar la licenciatura, de no preocuparme por el tema económico del pago de la colegiatura, y pues ya veré después de que termine la universidad, pues cómo le empiezo a poquinar, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, seguro. Dijo yo, mamá, te prometo que no voy a dejar a nadie en la calle. No, y aparte querías estudiar. A nadie lo voy a dejar en la calle. Bueno, me aviento la carrera, terminé la carrera con crédito educativo. O sea, la verdad es que la universidad durante 5 años jamás me molestaron por un solo peso de colegiatura. O sea, nunca fue de, oye, me deben, oye, no vas a hacer exámenes, jamás. La verdad es que nada más cumplía con mi tema de ir a firmar mi contrato, mi pagaré, mi aval, esto y lo otro. Y la verdad es que ahí te das cuenta de que cuando quieres, puedes. Le encuentras la manera, le buscas la alternativa, y al término, pues hoy por hoy, tengo un título de licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Que eres un profesionista. Que soy un profesionista y que además te voy a decir algo, con 9.6 de calificación. Fíjate. Bajo toda esta personalidad que conoces, que soy una persona distraída, que me gustaba el argüendecito, que andaba en la vida grillerística, que le pegaba al tema de las sociedades de alumno y todo esto, me daba tiempo suficiente para ser un estudiante de excelencia. Tan así que digo, pues me titulé con 9.6 de calificación. Estudio y ya, pues ahí me quedé, me aventé el pago de la carrera, también hay que decirlo, 5 años después de que terminé, porque la universidad te decía, tu plan de pagos es al mes siguiente de que terminas la carrera, inicias a pagar. Para que tú les pagues a otros Para que estudiantes. tú le puedas pagar con ese recurso y con los intereses que se generaban, un tema de darle oportunidad a los demás de que estudiaran. Y saliendo de la universidad viene, supongo, ya una oportunidad laboral, y también en qué momento empiezas a involucrarte en los temas del Partido Acción Nacional. Es que fíjate que a mí me agarró adentro de la universidad el tema de la vida de partido. A ver, de entrada, panista toda la vida. Tu familia. Pero te estoy hablando que 50 años atrás de que yo fui panista, en mi casa ya eran panistas. Sí. Y un panismo, digamos, no de beneficios, porque además hace 50 años, claro que el PAN no ganaba absolutamente nada. Era claro por que la convicción. gente lo hacía por un asunto de convicción y porque hubiera una oposición en este país, ¿no? En mi familia nunca ha habido ningún político, soy el primero de toda mi familia políticos. Y entonces, digamos que siempre tuve como esta marca del PAN en mi familia. Yo me afilio al PAN, literalmente cumplí 18 años, tuve una credencial de elector, lo primero que hice fue afiliarme al partido. Y ahí están mis datos en el Registro Nacional de Militantes. Tengo prácticamente una vida en el PAN, tengo 36 de vida, tengo más de 18 de militante. Fíjate. Entonces, ¿Y tú buscaste involucrarte desde ese momento? Porque una cosa era afiliarte y otra empezarte a involucrar en las Lo que pasa es que, digamos que por la misma cercanía que tenía mi familia con la vida de partido, yo inicio en un equipo político, trabajo de primera instancia ahí, luego ya conocía a la gente porque yo entro a la universidad en el 2008, a la Autónoma. Entonces me acuerdo que prácticamente 2008, mediados o finales de 2008, conozco a Tere. Y digo, ¿ahí en el partido o en la carrera? La conozco en la carrera. En la carrera como estudiante egresada, porque acaba de egresar, iba como dirigente juvenil o como aspirante a dirigente juvenil, ahorita que ya me hago bolas de los tiempos, pero ahí la conozco, a ella. Yo, digamos, tenía una participación política pequeña, muy incipiente, pues, y la conozco a ella y ahí me dice ella, pues vente a trabajar conmigo, pues bueno, pues vamos a empezarnos a dar la oportunidad, gana la Secretaría Juvenil. Y de ahí hasta hoy tengo un acompañamiento con ella como parte digamos, de un equipo político. Sí. Ya en la carrera, en el 2012, Tere gana
la primera vez como diputada federal y me invita a trabajar con ella a la Cámara de Diputados. ¿Tú anteriormente habías estado en otro trabajo? Estuve un tiempecito también muy pequeñito en el 2010 en el Instituto Aguascalentense de la Juventud y trabajé también como becario de la Universidad Autónoma. Digamos que todos estos trabajos de manera intermitente y cuando me daba oportunidad de compartir la escuela con la trabajada, ya formal, mi primer trabajo fue ya con Tere en la Cámara de Diputados, que me invitó a ser asesor legislativo. Que entonces, ¿a quiénes más conociste en la carrera? Aparte de Tere Jiménez, ¿a quiénes más? Es que fíjate que, aquí voy a darles equipo. balconeadas a algunos. Lo que pasa que el año en el que yo entré, Tere egresó. Entonces Tere es 5 años más grande que yo. Y la generación de Tere, que es probablemente una de las generaciones más conocidas, pues a mí ya no me tocó conocerlos en la carrera, los conocí después. Pero te estoy hablando de un Luis León, te estoy hablando de un Cristian Gutiérrez, de un Roberto Domínguez, expresidente del partido. Te estoy hablando de Cintia, que ahorita es administradora de la Secretaría de Gobernación. Te estoy hablando de Mari García, que es titular de CECITEAS en Aguascalientes, del propio Leo, nomás que Leo es todavía un poquito más grande. Y fue una generación que formó, bueno, a Quique de la Torre me acuerdo que lo conocí en la carrera, en una faceta completamente diferente a la que hoy conocemos a Quique de la Torre, pero Quique de la Torre también es politólogo. Que ahí la importancia de las relaciones que tenemos en las instituciones educativas, sobre todo en la universidad, y creo yo que muy importante el hecho de que ustedes como profesionistas de una administración pública hayan podido hacer equipo para después gobernar el estado, el municipio. Yo creo que nunca nos visualizamos en la posibilidad de convertirnos en un equipo político que llegara a gobernar prácticamente todas las esferas públicas de este estado. La realidad es que yo creo que nunca nos visualizamos porque además literalmente nos conocimos en la amistad, en el tema de hacer labor social, en el asunto de enséñame a hacer un oficio en el partido para saber cómo le hago, o sea, cosas que nunca nos imaginamos que 15 años después se iban a convertir en realidades de haz iniciativas de ley, atiende a los grupos de interés, ¿cómo se dice? Ahora representa jurídicamente en una mesa de partido a tal candidato. No, bueno, eso era impensable en ese momento, impensable. No lo visualizaban. ¿Te tocó en el partido hacer el trabajo que pues luego muchos hacen de andar en el toca-toca, el volanteo, el crucero, todas esas cosas que a muchos no les gusta, pero a otros les apasiona, les encanta, es como, ya viene la feria, ¿no? Sí, yo creo que cualquier panista que se diga panista ha vivido esa experiencia, a lo mejor en mayores o menores grados. A mí me tocó acompañar prácticamente una etapa juvenil, que creo que ha sido la generación juvenil más importante que ha dado el partido y que hasta la fecha, pues hoy tiene a una de sus dirigentes como gobernadora, como primera mujer gobernadora en el estado de Aguascalientes. Hacían mucha labor social, eran otros tiempos, o sea, la dinámica de las campañas era un tema más territorial, se necesitaba ver la gente, las banderas, las playeras, sociales, no estaban todos estos mecanismos ahora electrónicos y digitales que teníamos. Fue una etapa muy padre, de mucha formación, de mucho aprendizaje. Vuelves y ahí sí te voy a decir algo. Yo difiero de las personas que dicen que en política no hay amigos. Yo te puedo decir que muchos de mis buenos amigos los conocí en esto. Porque además de principio, pues es una situación que no ganas nada, porque pues lo hacías por gusto. Yo lo hacía por influencia de mi familia, algunos otros por la misma situación, otros porque pues los invitabas y los hacías parte, hasta que yo llegué a conocer que de esto se podía ganar, de esto se podía vivir. Entonces, la verdad es que fue un proceso en el que siempre se buscó un asunto de profesionalización, de profesionalización, de profesionalización. Y ahorita, ¿qué decías? Bueno, naturalmente se volvieron una generación de administradores públicos que llegaron al gobierno, pero ya no llegamos en ceros.
llegamos como especialistas en temas administrativos, que le entendíamos a la dinámica del poder público, y yo creo que fue como se empezó a construir, ¿no? Y la verdad es que, digo, en mi caso concreto, yo, Quique, llegué a ser jefe de departamento en el municipio de Aguascalientes, creo que a los 24 años, si mal no estoy. Entonces, vaya, con esto, ¿qué quiero decir? Que nunca he estado peleado la posibilidad o la capacidad con un tema de la edad, sino más bien en un tema de poner a disposición del servicio público las habilidades que vas obteniendo en la vida profesional, ¿no? Claro, y que sí, eso es muy destacable porque sí, pues ha habido como gobernantes muchos que ingenieros, arquitectos, qué sé yo, pero de verdad es que todos ustedes, toda esta generación son profesionistas y le saben y eso da gusto, ¿no? Los otros no les quita a uno la capacidad, pero pues ustedes estudiaron para eso y lo han aplicado muy bien. Cuando tú te vas con Tere, que gana la Diputación Federal, ¿cómo empieza esa labor? Porque te empiezas a involucrar cada vez más. Sí, fíjate que fue una etapa bastante padre, digo, a pesar de que la Cámara de Diputados era lejana, porque yo físicamente no estaba en la Cámara, yo estaba trabajando en su oficina de enlace legislativo, pues ya te empezabas a involucrar en todo lo que tenía que ver con la dictaminación, ya comprendías lo que era una iniciativa, cuál era el procedimiento legislativo, lo vivías en el ámbito práctico, pero también lo estabas, por otro lado, visualizando en la vida estudiantil, en la vida, en la enseñanza. La verdad es que fue un tiempo en donde logramos adquirir muchos conocimientos. Yo la verdad es que debo decirte que esa temporada, digamos del 2012 hasta el 2014 que estuve con Tere en el Congreso, pues te sirve mucho para profesionalizar. Yo recuerdo cómo se perseguía el presupuesto en la Cámara de Diputados. Todavía nos tocó esa legislatura en donde había la posibilidad de que realmente los diputados tuvieran injerencia directa en los presupuestos. Eran noches y días que a veces ni dormían por andar persiguiendo a unos, por andar persiguiendo a otros. Oye, que vete a la comisión de no sé quién, vete con el diputado que te va a firmar. Era un circo. La Cámara era un verdadero vaivén de personas. Tengo la fortuna en ese momento de que, si ustedes recuerdan, en 2013 gana Toño Martín del Campo la presidencia municipal e inicia una vez más el reingreso de muchos perfiles digamos, vinculados al partido, a la administración pública, y a mí Toño me da la oportunidad en el 2014 de entrar como jefe de departamento al INPLAN, que aparte les digo que muy técnico, el espacio probablemente de la administración pública donde tiene la mayor formación técnica, ahí me invita a trabajar Toño, y ahí prácticamente me eché también otros 2 añotes de mi vida trabajando en un tema. Primero a entenderle lo que eran los usos de suelo y todo este tema, después le entré duro a la concertación social, luego a la generación de proyectos sociales, que fue donde me atoré ahí en el Instituto Municipal de Planeación. Pero de todo le va aprendiendo uno. De todo. Y luego, ¿cuándo empiezas ahora sí? Porque estuviste en el INPLAN, en presidencia, pero ¿en qué momento se da la oportunidad ya de ser diputado? Fíjate que pasa por 2 momentos importantes. El primero de ellos, Tere deja la diputación y decide participar en el proceso interno para ser la candidata a presidenta municipal en el 2016. Gana la elección del 2016 y entonces me dice, oye, Galo, pues quiero que te avientes el tema de ser el responsable de la nómina. Y yo, ¿cómo? No soy licenciado en relaciones... Bueno, pero habías estudiado administración. Sí, claro. Pero de momento tú asumías que ese era un espacio que lo tenía que llevar a alguien que fuera contador, alguien que entendiera de relaciones industriales, alguien que fuera especialista en capital humano. Y recuerdo mucho que las palabras de Tere en ese momento fue, necesito gente de confianza y te vas a ir para allá. Y yo, bueno, pues donde manda capitán no gobierna marinero. Que aparte no era algo que no podías aprender. No, claro, pero que además en esta lógica miope que luego de repente tenemos del servicio público, yo sí pensaba que la nómina se revisaba con la reglita y que ibas hoja y hoja y hoja y hoja, cálculo. La realidad es que los sistemas están súper avanzados, las nóminas están automatizadas. Era nada más estar prácticamente vigilando. Y sobre todo en un tema de atención.
O sea, horas extras, ya llegó el bono, ya vimos esto, oye, las deducciones. Entonces, la verdad es que ese espacio me ayudó mucho a conocer la entraña del ayuntamiento, a conocer los temas verdaderamente administrativos, que esto probablemente es lo que me diferencia a mí de muchos otros compañeros en el servicio público, porque a mí ya me tocó estar en la entraña. Yo ya le conozco lo que es dar de alta a un trabajador en el Seguro Social o las consecuencias que tiene de no haberlo dado de alta. Sí. Entonces, la verdad es que fue un tema bien interesante. Siempre lo he dicho, el material más importante que tiene un gobierno no es el dinero, sino es la gente. Entonces, haber sido, digamos, el jefe inmediato de casi 8,000 trabajadores que tenía la presidencia municipal, pues bueno, fue una etapa formativa extremadamente exigente para nosotros en este tema. De ahí se abre la coyuntura de decir, oye, pues me llama la atención lo político, pues yo quisiera, ¿verdad?, que se me tomara en cuenta, que hubiera la posibilidad de que me invitaran a mí a participar, ya con una historia, digamos, de trabajo en el partido, pero también ya con una formación, creo, bastante sólida en el servicio público. Y pues un día le digo a Tere, oye, pues me gustaría ser diputado. Y me acuerdo que Tere me decía, es verdad, Galo, ¿quieres ser diputado? Y yo, bueno, pues a ver, vamos a ver cómo se dan las coyunturas, bla, bla. Justamente en ese momento, recuerdo que con mayor fortaleza venían las acciones afirmativas en materia de paridad. Ajá. Y entonces era prácticamente a veces inamovible la posición, porque había que tener las mismas condiciones hombres, las mismas condiciones mujeres. Veníamos de un proceso, o más bien de procesos históricos, en donde las mujeres no estaban en un ámbito de competencia paritaria, sino que siempre había como una situación. En este momento ellas tenían que tener el sesgo por arriba. Entonces, pues me acuerdo que me dice Tere, pues voy a hacer la lucha. De primer saque no se da. O sea, me dice, no hay condiciones. Me acuerdo que en aquel momento pues había como 50 fórmulas. Era regístrate para el senador suplente, para diputado plurinominal suplente, bla, bla, bla. Total que ninguna le pegué. Llega un momento de coyuntura partidista, se hacen algunos ajustes y dentro de esos ajustes sale una posición para ser diputado local. Y me acuerdo que pues yo estaba allá en el CEN, me dice, hoy la gobernadora me habla y me dice, oye, ¿cómo te sientes para competir un distrito en el Oriente? Y yo decía, santo Jesucristo, nuestro Señor redimido. Bueno, pues yo estuve moliendo porque quería participar, ¿no? Entonces, pues le digo, con mucho ánimo y listo para ganar. Me dijo, bueno, pues júntame a todos en la noche, traigo noticias que les tengo que informar, bla, bla, bla. Y entonces, digamos que de un día a otro, dejé de ser el director de Capital Humano para convertirme en el precandidato a diputado local por el distrito 14 de Aguascalientes. Y entonces fue inmediatamente a reconocer el territorio. Sí, vete a las calles. Y yo, sí, pero ¿cómo? O sea, me voy a ir a conocer el territorio. Y me dijo, pues como Dios te dé a entender, ya tienes la posibilidad, tienes la oportunidad. Híjole, y en ese momento, pues, ¿qué te puedo platicar? Digo, probablemente te llegan los millones de situaciones complicadas. Yo siempre he dicho que es muy fácil decir que quieres ser candidato, pero es muy complejo ya en la vida, digamos, ya en la materialización de las candidaturas, porque no sabes el nivel de exigencia que tienes en el ámbito profesional, en el ámbito personal, emocional, económico. Las personas que aspiran a los cargos de elección popular cargan con una cantidad de emociones, de historias de las personas que trabajan con ellos, de la gente que se vuelca a decirte, yo quiero que tú seas, pues las energías, pues todo lo que les pueda platicar. Es lo que te iba a decir, las vibras, todo lo que te los imaginar, problemas que te platica la gente. Con una condición específica. Es que además yo les digo que yo en lo personal no me avergüenzo de decirlo, que no comprendía la importancia de ser hasta físicamente fuerte para una situación de esas. Me dan la oportunidad, me salgo de la oficina, yo traía, que te gusta en ese momento, 140 kilos de peso, y entonces de un día a otro te dicen, pues te toca caminar 25,000 pasos. Me acuerdo mucho de los 25,000 pasos porque fue cuando iniciaron los Apple Watch. Ajá. Y entonces pues era la sensación todos traer un Apple Watch, y el Apple Watch, lo maravilloso es que te contaba los pasos que tenías. 28,000, 32,000 pasos en un día. Claro que eso jamás te lo advierte nadie.
pues, o sea, es parte como de este tema de que nadie se prepara realmente para ser candidato hasta que vives la experiencia. Tengo la fortuna de participar en el proceso electoral del 2018 contra una marea guinda que parecía que nos iban a volcar, ¿no? Presidente, el PG, todos creían, pues realmente la competencia era contra él. Ajá. Los candidatos en ese momento locales de Morena, nadie los conocíamos, nadie sabíamos quiénes eran. Y pues nos toca venir de un distrito en donde la gente pues me fue dando la confianza, y terminamos ganando ese distrito por una diferencia de 380 votos. Ajá. En un proceso electoral muy cerrado, muy apretado, y logramos pues de esa manera ganar nuestra primera diputación local en el 2018. Oye, y ahí tuviste que, supongo, pues hacerte a llegar de los apoyos de amistades, de compañeros de trabajo, porque una campaña también requiere de mucha gente con voluntad que te ayude a trabajar. Fíjate que lo más importante fue que en todo momento, yo creo que la parte más importante es el acompañamiento de la familia. O sea, yo les digo que, pues sí, llegabas con muchas emociones, con muchas cosas, con muchos temas que te decía la gente. Había cosas buenas, había cosas muy malas. Había días en donde te iba muy bien, había días en donde regresabas así todo desmoralizado. No, es que hoy me fue de la fregada. Y bueno, la realidad es que el tema del acompañamiento familiar es importante. El de tener un equipo que también todos los días te llegan y te decían, no importa, mira, así te vas a topar 100 personas que puedan opinar bien o que puedan opinar mal de ti. Al final lo importante es que por cada gente que no está satisfecha estás dejando 5 que sí. Fue una experiencia bastante bonita, de muchos amigos, de familia, del esfuerzo de muchos voluntarios, de gente que me decía, bueno, voy a terminar de trabajar y voy y te ayudo a volantear, a estar en un crucero. Y muy bonito. La verdad es que fue una experiencia que nunca he dejado de tener. Claro que le agradezco mucho a la gente que me dio la confianza. Y la verdad es importante decirlo que también tenemos que lograr desarrollar en la gente aspiraciones, que vean que sí se puede. Yo creo que eso fue fundamental en esta formación, que siempre había alguien que te decía, es que tienes que entrar, tienes que hacer, pero no es lo mismo ver los toros desde la barrera que ya echarle como torero. Por eso yo siempre digo, y lo digo con mucho respeto, que el que aspira no necesariamente gana. Y esto es algo de un reto que sí debes de lanzar público, en donde digas, bueno, si tú tienes la voluntad, tienes la identidad, pues dale, aprovecha. Pero no necesariamente porque solo digas se va a dar la condición, ¿no? Y cuando ganas, que ya te da la confianza la gente, llegas al Congreso y tienes una posición muy importante en el Congreso. O sea, tu papel es prácticamente fundamental en hacer juego con Tere Jiménez, por ejemplo, con su gobierno. Fíjate ¿Cómo se da? Me tocó una coyuntura de Congreso muy significativo. Al gobernador pasado, Martín, le tocó 3 diferentes legislaturas. Te acordarás que la legislatura previa a la 63, yo llego en la 64, duró solamente 1 año 8 meses. Y ese año 8 meses fue muy complicado porque fue el que, digamos, fue el tiempo en el que se fue acortando el calendario, como se dice, electoral. Sí, para empatar los procesos electorales, los federales con los locales. A mí me toca llegar en la segunda legislatura del gobernador. Y entonces, pues naturalmente siempre me tocó pues garantizar, hacer que se respetaran acuerdos, en un tema sí de partido, pero en un tema en donde no hubiera un abuso, una predisposición, un tema de garantizar que hubiera acuerdos, que todo fuera en santa paz. Y pues como tú sabes, pues la historia no te la puedo no platicar, o más bien no está contada. Fue una legislatura de mucha confrontación, fue una legislatura en donde obligaron a aquellos que no estábamos al 100% preparados para ser diputados, para en 3 días ser diputados. Lo platicaba apenas antier en una entrevista. Les digo que yo llego al Congreso, ya le entendía, tampoco es que llegué en ceros, porque había trabajado en el ámbito legislativo,
y me recuerdo que la primera o segunda sesión de comisión que tuve fue para votar el derecho a la vida. Ah, caray. O sea, yo llego al Congreso y digamos que mi tercera votación que tuve en comisiones fue para aprobar un dictamen que íbamos a presentar al pleno para proteger la vida desde la concepción. Tú dirás, ¿es sencillo? No, no es sencillo. Es entender desde un espectro filosófico, médico, social, un problema o una situación que confronta a la ciudadanía en Aguascalientes, y no solo en Aguascalientes, en el mundo realmente. Y entonces, pues fue una exigencia muy grande de profesionalizarme con otro ingrediente, ¿ves? Que también la gente debe conocer, que yo tenía compañeros que venían de ser diputados. O sea, la legislatura 63 tuvo la posibilidad de reelegirse. Sí. Entonces, no te quiero echar mentiras, algo de experiencia, pero y 27, creo que se reeligieron 12. Entonces llegamos 15 nuevos, pero 12 ya habían sido diputados previamente. Entonces esos 12 ya traían la dinámica. Sí. A ellos nadie les enseñaba. Ellos ya sabían qué era un comité, qué era una comisión, cómo se hacían las votaciones, cómo se presentaban las mociones. Y entonces eso nos obligó a que quienes aspirábamos a convertirnos en buenos diputados, pues exigirnos más y exigirnos más. La historia es que al término en esa legislatura, gracias a la confianza que también me tuvieron muchos de los compañeros diputados, de los cuales hoy tengo el gusto de seguirles diciendo amigos y verlos a todos en otros espacios públicos, presidentes municipales, regidores, compañeros hoy en el Cabildo que fueron mis compañeros diputados, a través de un tema de confianza, de irnos ganando la confianza de ellos, pues logramos construir grandes temas para Aguascalientes que en ese momento a lo mejor resultaban un poco confrontativos o un poco diferenciadores, pero hoy, al paso del tiempo, pues tenemos un proyecto consolidado, tenemos a la primera gobernadora del estado, Tere Jiménez, y eso pues me permitió ir teniendo la suficiencia en el tema de haber demostrado que las capacidades y que la oportunidad que se me dio no la desperdiciamos. La aprovechaste. Es correcto. Fuiste presidente del Congreso, tuviste muchas comisiones muy importantes de temas fundamentales como este de la vida, seguridad, pero luego viene la reelección. Vete otra vez a campaña y la oportunidad nuevamente de ser diputado. Oye, Liz, y se nos olvida que fui presidente del Congreso con COVID. Ah, cierto, sí. Y déjenles platico rápido que cuando me toca a mí presidir el Congreso del Estado, que era el representante del legislativo, pues me toca instaurar las sesiones vía Zoom, porque fue cuando se cierra el Congreso, claro, cuando pues pretendíamos regresar a una mediana normalidad a partir de empezar a introducir en nuestra dinámica de todos los días los teléfonos, las votaciones a distancia, los Zoom. Y que ahorita la gente podrá decir, ay, pues ¿qué tiene por Zoom? Pero en ese entonces nadie estábamos en una situación. Imagínate una sesión del Congreso, pues el que no tenía prendido el micrófono, no tenía la cámara, pues diputado, le pido por favor que apague su micrófono. Bueno, fue un desafío. Llega la reelección, 2021, en ese momento me propone y me dicen, oye, ¿qué te interesa? Yo en ese momento pues, andaba persiguiendo también el tema de la presidencia municipal. Me dicen, oye, hay esta opción o esta opción, era lo federal o regresar al ámbito local. Yo dije, no me voy a lo federal porque te pierdes. Yo quería seguir trabajando en un proyecto en lo local. La legislatura hace una reforma a la ley en donde buscamos el tema de la reelección por otro distrito. Al final participo en ese distrito, cuestiones jurídicas me quitan la posibilidad de ser el candidato de ese distrito, regreso a mi distrito de origen y a diferencia de la primera elección, pues se gana el distrito por más de 6,000 votos. Que eso habla bien de ti porque a pesar de haber tenido la primera elección cerrada, acá ganaste más. Generalmente la gente luego no está conforme con el diputado que dice no regreso. Ese es un tema real. La verdad es que creo que ahí hicimos una muy buena dupla, el hoy diputado Max Ramírez y un servidor que fuimos quienes logramos intercalar. Yo fui candidato de primera instancia por el Distrito 17, que es justamente toda esta zona, Santa Elena, las Américas, una parte importante del centro.
y Max fue en el distrito 14 cuando hacemos el cambalache. La verdad es que los dos distritos se ganaron por una diferencia bastante significativa y me convierto en el único diputado local en Aguascalientes que deja las 64 y regresa a las 65. Y entonces, pues eso todavía me dio como un plus adicional por esto que tú dices justamente. El tema de la reelección, que debe de ser entendido no como un derecho del legislador de reelegirse, sino como un derecho de los ciudadanos a decidir si vuelves o no vuelves a ser legislador, pues que la confianza la vuelvan a vertir en una persona, en este caso conmigo, pues fue algo muy, muy significativo, aún con todos los problemas que enfrentamos, más de 80 juicios de nulidad. O sea, yo todos los días me enfrentaba con un tema de un procedimiento nuevo para quitarme la posibilidad de ser candidato. Sí. La verdad es que fue un proceso bien desgastante. Y no te digo solamente en lo político, personalmente viví uno de los momentos más difíciles con COVID. Por la incertidumbre y... Acuérdate que era cuando medianamente la gente te volvió a abrir la puerta, pero te traían con cubrebocas y la autoridad electoral te tenías que estar limpiando las manos cada 3 minutos y no te le acercas a la gente y prohibido los abrazos. Fue muy complicado. Yo tengo un accidente, me trueno los ligamentos de un tobillo y me toca hacer la campaña en silla de ruedas. Con 150 kilos. Entonces, les digo que eso te da otra sensibilidad completamente diferente. Entiendes a veces que la mayor parte de las discapacidades que pasan en este país no son porque naces con una discapacidad, es porque la adquieres. Sí. Y entonces te das cuenta que mientras no la tienes, pues la ciudad te vale madre. Y si las banquetas están amplias, qué bueno. Y si no, pues de todos modos yo paso. Pero ya cuando te subes a una silla de ruedas, cuando tienes que caminar con una muleta, cuando tienes que ser acompañado por alguien para poder caminar, te cambia el chip inmediatamente. Con también una situación diferente, porque yo llegaba a hacer campaña en un tenor de decir, a ver, yo no vengo a prometer, yo vengo a decirle qué fue lo que ya hice. Sí. Mire, yo modifiqué, yo hice, yo esto, yo el tema de personas adultas, trabajé en este tema, el tema del ISPEA, policías, o sea, logré generar una condición muy diferente. Se venció el proceso, pues ganamos el proceso electoral y bendito sea Dios, pues hasta la fecha en un tema en donde reto que me han puesto, reto que he logrado ganar. Pasado. Y luego gana Tere la gubernatura y tienes otras oportunidades también entrar a gobierno como subsecretario de gobierno, que también es una posición muy importante. Pues se mueven los hilos, ¿no? Sí, fíjate, Liz, que probablemente... Yo en su momento cuando me dijo Tere, oye, te invito, yo decía, Calor es diputado. O sea, aquí tienes un tema ganado por los próximos 3 años. Pero luego en esta inquietud que tenemos a veces la gente más chavilla, por así decirlo, de querer aprender. Conocer. Yo decía, nunca se me va a dar la oportunidad de estar tan al frente pues del Ejecutivo Estatal. La verdad es que cuando me invita Tere me dice, Galo, vente, quiero que me ayudes, pero quiero que te enseñes. Quiero que en mi equipo también haya gente que le comprenda la gobernanza, la gobernabilidad. No te quiero echar mentiras, yo en ese momento le tiraba a ser el secretario de gobierno, pero de verdad que esa oportunidad que me dio la gobernadora de esos 2 primeros años, acompañarla en esta área, es probablemente lo que más me ha marcado en un tema de crecimiento profesional. Sí, el ser diputado es muy importante, pero estás acotado a un tema muy particular de la vida pública del Estado. No por eso menos importante, pero muy acotado porque eres el representante, tienes una voz en el Congreso que es un eco, que te permite replicarlo, pero que a veces te quedas hasta ahí. Y ya cuando estás de este otro lado, ves la actividad política pública de verdad desde una perspectiva que dices, ay, cabrón. Delitos de alto impacto, mediación con actores y grupos de presión, ¿cómo se dice? Gobernabilidad. Temas legales. Y entonces te empieza a cambiar una perspectiva completamente diferente en un abanico de 180 grados, de estar en una posición cómoda que te permitía tener muy claro, levántate a tal hora, haz esto, y una vida rutinaria, a un tema de te levantas a las 8 de la mañana, tienes que estar en la oficina
Y ve tú a saber a qué hora salgas hoy. La responsabilidad. La responsabilidad, el tamaño de esa confianza que me dio la gobernadora. De verdad, me enseñó muchas cosas fundamentales para la formación de una persona que tiene aspiraciones en el ámbito público. Te da muchas tablas. Claro. La realidad es que yo veo hoy la vida pública de este estado de una perspectiva completamente diferente porque ya estuve sentado ahí. Que es una posición de gobierno, bueno, de administración, pero también es política. Es política. Y te voy a decir algo, y tanto llegó a ese nivel de confianza, que creo que nunca lo había platicado con nadie, que hubo un momento en mi paso por la Subsecretaría General de Gobierno, que tuve en mi encargo, pues ya era diputado local con licencia, si bien es cierto, no estaba en funciones, pero era diputado local, fui electo por 3 años diputado local, era subsecretario general de Gobierno e integrante, era consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. O sea, en una sola figura, en una sola persona, estaban depositados parte de los 3 poderes del Estado. Y eso, evidentemente, pues imagínate el nivel de responsabilidad a mis 34 años, tener y decir, bueno, o sea, es cierto, participo en la vida administrativa del Poder Judicial, pero participo de manera directa en la ejecución de la política pública y de la gobernabilidad del Estado, pero además soy diputado local porque si mañana pido licencia me regreso a mi cargo. Era un tema bien importante. Entonces, imagínate ese nivel de confianza que llegué a tener en la subsecretaría, pues bueno, aparte me dio las tablas del mundo para entender problemas que de otra forma no los hubiera explorado porque pues evidentemente a un diputado que le interesa un problema de hospitales o que le interesa un problema con el sindicato de maestros o algún tema delicado de seguridad o que le genera un tema en la comisión de búsqueda de personas o cuál es su indiferencia respecto a una familia con personas que no encuentran o que no están localizadas. La realidad es que me dio unas tablas impresionantes. Además, vivía en ese momento también, Liz, un cambio en mi forma de pensar físicamente. Fui optando por tener una vida mucho más saludable. O sea, fue transformando tu vida. Fue transformando mi vida y políticamente creo también me dio la oportunidad de, lo decimos como de broma, pero no creo que haya sido broma, como un tema de una lavada de cara. De decir, a ver, venía de una exposición muy importante en el Congreso, en los de medios, un tema mucha de desgaste, mucho desgaste en los medios. Al final de cuentas, los procesos electorales desgastan a las personas. Llega el 2024 y pues me dicen, ¿y ahora? Sí. Ya llegó el 2024 y yo le digo a la gente, pues podremos decir lo que quieran, pero elecciones va a haber. Entonces, era el tema de, ¿y ahora cuál es el siguiente escenario, no? Y entonces ahí se abre también otra ventana de oportunidad muy grande y de la cual siempre voy a estar agradecido con el partido. Me invitan a participar en la lista de representación proporcional del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Obviamente, pues súper acompañado por parte de TEN en ese momento. Me invitan, tengo la posibilidad, la Comisión Permanente Nacional me elige para ser diputado federal. Y entonces, frente a mí venía un proceso electoral muy diferente porque yo no era el actor por el que la gente iba a votar de manera directa, te votan de manera indirecta, pero con una responsabilidad de ahora, pues saca la campaña de Xóchitl, ve cómo le vamos a hacer para que ganemos todo, para que seamos parte. La verdad es que muy complicado porque yo decía, bueno, pero pues de todos modos yo ya tengo un espacio garantizado en el Congreso. Sí, mijo, pero pues como si fueras candidato, órale, a la calle y a fregarle. La verdad es que muy contento, muy agradecido. Se logran también muy buenos objetivos y se dan muy buenos resultados. Llegar a la Cámara, estar en la máxima tribuna, ¿qué representó para ti? Fíjate que 2 momentos importantes, algún día lo platiqué con Silvia. Dice ella, yo no conocía el Pleno antes de ser diputado, me pasó lo mismo, yo trabajaba en la Cámara, pero nunca entré al Pleno, que en este caso donde sesionan los diputados, y pues me toca toparme con ese salón, ese recinto que es un monstruo, que además no sabes el nivel de responsabilidad que sí cargas cuando llegas a ese lugar, porque aquí está la vida de este país. Sí. O sea, aquí vamos a definir
las reformas trascendentales en la vida pública de este país. Y sobre todo el tiempo que atravesamos es a defender a los mexicanos en muchas ocasiones del propio gobierno. Es correcto. ¿No? Imagínate, yo les decía, la trascendencia de esta Cámara es que mañana si le queremos cambiar el nombre al país, se lo cambiamos. Así. Ese era el nivel de responsabilidad. Llego, me toca tomar protesta como diputado federal de la 66ª legislatura, que es la legislatura que se encuentra actualmente en funciones, y pues el momento histórico de tomar protesta la primera presidenta de México. Y estos casi 10 meses que estuve como diputado federal, me hicieron tener un panorama claro de lo que no quiero para Aguascalientes. Así, en términos reales. Sí. Me tocó ver cómo a partir de la malformación de una reforma electoral en donde los partidos se distribuyeron inequitativamente la representación proporcional, consolidaron una mayoría del 76% en la Cámara con el 50% de votos en la calle, sobre representados prácticamente por 26 puntos. De verdad, una aparición o una presencia testimonial por parte de la oposición, pero no por eso dejamos de alzar la voz. Yo la verdad es que la destrucción de las instituciones, la pérdida de la confianza de los ciudadanos, el tema de dejar de garantizar derechos que hoy son derechos para los ciudadanos, como el tema del acceso a la información, eran importantes ver que se desmoronaban en ese momento y que probablemente pues en este tiempo histórico lo único que me tocaba era posicionarme de manera férrea en la Cámara. Debo decirles que fue una experiencia fabulosa. Digo, la verdad es que... Qué orgullo, ¿no? No lo quiero decir para que la gente se sienta mal, pero es como un tema de si un día tienen la posibilidad de ser diputados federales, sean. Vivan esa experiencia, tengan la posibilidad de decir lo que yo estoy diciendo, lo digo yo y lo dicen 12 millones de personas que votaron por nosotros. Porque esos 12 millones de personas que votaron por Acción Nacional estaban representados en esa Cámara de Diputados. Fue una época espectacular. Llega un momento de también tomar decisiones y entonces valorar ahora sí qué es lo que quieres para un futuro inmediato, a corto, a mediano y a largo plazo. Y me dicen, oye, pues se abre una coyuntura aquí importante en Aguascalientes. El tema es que hay un cambio en la Secretaría del Ayuntamiento. ¿Te interesa? Y pues lo mismo. Que tú querías estar en Aguascalientes. Lo mismo que probablemente me pasó en el 2022, cuando Tere llega a la gobernatura. Pues me dice el presidente, oye, pues está esta posibilidad, no sé si te interese. La verdad es que a mí me sirve un perfil como el tuyo, pues para venir y generar nuevas condiciones en el ayuntamiento. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Y pues la verdad es que no tuve mucha opción de pensarlo. Era un tema de tomar la decisión de manera inmediata, con la certeza de que la persona que me acompañó de suplente, sé que iba a hacer muy bien las cosas. Digo, estoy preparado para regresarme a Aguascalientes y pues a partir del año pasado, ya casi a una quincena estoy de cumplir el año, me regreso a Aguascalientes y creo que hasta hoy ha sido la mejor decisión de mi vida pública el estar en este espacio que pues me ha permitido construir y conocer Aguascalientes desde una perspectiva completamente diferente. Secretario del Ayuntamiento, que es también una posición sumamente importante, porque así como pudiste estar en la Subsecretaría de Gobierno, moviendo los hilos, la gobernanza en sí, la Secretaría del Ayuntamiento para la figura del municipio es prácticamente eso. Es el símil. Ajá. Y ahí te da la oportunidad de conocer cómo se maneja el municipio, o sea, una presidencia municipal, de estar encabezando las sesiones del cabildo, es decir, de alguna manera también llevas a cabo ese trabajo que es como el de un diputado. Es correcto. O sea, es una posición sumamente importante para tu perfil. Sí, fíjate que cuando me invitan, debo de decir también, creo que se había formado anteriormente una idea de que solamente los abogados podían hacerle frente a este tema de la Secretaría del Ayuntamiento. Me invitan y pues ese fue como mi primer tema. Me dije, oye, pero todo es jurídico. No, la realidad es que hay una parte importantísima en la vida institucional, legal del ayuntamiento,
pero por otro lado es todo lo político. O sea, Sí. el secretario del ayuntamiento tiene esta figura de encabezar temas en el gabinete, de tener la relación con los regidores, no solamente con los que te acompañan de origen o de votación, sino también con los que la ciudadanía les dio la oportunidad de ser oposición. Es un tema muy complejo, sin embargo, debo decirles que muy contento, primero por la satisfacción personal que implica el lograr un objetivo más, ¿no? Yo creo que muchas veces podrás aspirar a tener muchos cargos públicos, pero nunca a ser secretario del ayuntamiento, porque a veces lo veías lejano y decías, no, solamente para los abogados, no, solo... La verdad es que debo decirte que me ha desafiado en muchos términos. La Secretaría de Ayuntamiento ha sacado, creo que lo mejor de mí, porque además debo decirte que a diferencia del Estado, en el Ayuntamiento se atienden cosas mucho más sensibles, mucho más rápidas, mucho más cercanas. La gente, ante la deficiencia de un servicio público, al primero que acude es al presidente municipal y es a la presidencia municipal. Y entonces, Claro. esta sensibilidad que te da estar en la constante atención de temas básicos de los ciudadanos, híjole, la verdad me ha transformado la forma de ver cómo se debe de gobernar desde el ayuntamiento. Y eso está padre, muy, muy padre. Ahora, platicábamos en algún momento en que tú buscabas, bueno, más bien que te dieron la diputación. De hecho, pues dabas comentarios con nosotros en el radio, comentarios editoriales. Sí. En aquel entonces tú buscabas la presidencia y nuevamente se te está mencionando como uno de los posibles candidatos a la presidencia municipal y tú lo decías, yo quiero estar en Aguascalientes, conoces ya el municipio. ¿Cómo se presenta esto? ¿Cuál es tu proyecto? Porque lo decíamos al principio del programa, eres muy joven, Sí. pero has tenido estas posiciones que nos has platicado tan importantes para de alguna manera poder gobernar. Y ahora viene esto. Lo platicábamos hace poco en una charla que tuvimos y tú decías, por algo no ocurrió en aquel momento, Sí. pero probablemente en esta ocasión se pueda presentar o más adelante, porque la verdad Sí. es que eres muy joven. Entonces, ¿cómo viene esto para Quique Galo? Fíjate que primero yo quiero ser muy claro en un tema de sí decirlo. A ver, yo opino que para poder tener la posibilidad de aspirar a un cargo de elección popular, lo primero es que te tienen que acompañar los resultados. Tienes que estar validado. Tienes que tener no solamente las ganas, no solamente la aspiración. Creo que eso es muy claro en hoy lo que te he platicado. Y soy una persona que me he venido formando de manera permanente. No he dejado espacios a la interpretación. Yo de verdad, algo que le quiero hacer mucho hincapié a la gente es que pregunten por mí en cada uno de los espacios públicos en los que he estado y si no he podido dar resultados. Soy una persona de objetivos muy claros, de resultados contundentes y creo que además, no sé si esto sea adicional, pero que dejo muy buen sabor de boca en todos lados. La verdad es que hoy lo mejor que me pasa es que salgo a la calle y me encuentro a un ex compañero y me dice, te extrañamos. Hoy voy a la Cámara de Diputados, el fin de semana tuvimos Consejo Nacional y me dicen mis compañeros, regrésate, te queremos aquí en la Cámara. De verdad que es algo bonito que se siente y que, como tú dices, mi aspiración no es una aspiración de ayer, es una aspiración que he venido construyendo, que además se compagina con dos realidades muy claras. A ver, la vida interna de partido, que tienen que definir reglas y posiciones muy claras. Ya lo dijo nuestro presidente nacional, hay una apertura del partido a las candidaturas ciudadanas, a que seamos las personas que demostremos la mayor competitividad, los que vamos a encabezar los esfuerzos de los partidos, o en este caso el partido político, para encabezar las fórmulas a lo que nosotros decidamos. Hoy la apertura es, si tú quieres ser diputado, nada te limita a ser diputado más que meterte a la aplicación, registrarte y ser el más competitivo en ese distrito. Entonces, la verdad es que bajo este nuevo régimen que tiene el partido, pues por supuesto que tengo una intención, lo he dejado muy en claro, pero que también creo que así como tengo que cuidar y como tenemos que cuidar la vida interna del partido, tenemos que lograr vincular también los buenos resultados en el gobierno.
y creo que ahí es donde ahorita está enfocado mi 100%. Yo soy una persona te decía que de objetivos y de resultados muy claros. No me voy a dejar, ¿cómo se dice?, encantar por el canto de las sirenas. O sea, creo que tengo ya años en este ejercicio, tengo mucha experiencia en vivir procesos internos, sé cómo se hacen las cosas y por lo mismo voy a ser extremadamente respetuoso. En el momento en el que lo diga el partido, lo voy a decir fuerte y claro, sí, pero ahorita tengo que seguir dando buenos resultados en el ayuntamiento. Yo el comentario que puedo hacer es que estoy encantado de que esta apertura del partido permita la mayor participación de más gente. Yo creo que le hacía falta un refresh también al PAN y que eso nos desafía a todos a sacar nuestras mejores cartas, a sacar el zapato, el tenis, el sudor, la saliva, porque hoy la construcción de un Aguascalientes no está solo en la figurín, en el tema de la publicidad, en un tema. No, está la construcción en la calle, en el día a día, en el mejorar las realidades sociales de las personas, el incidir en la vida de esas personas. Entonces ahí está enfocado mi 100% y estoy listo para lo que marque el partido para el 27. Y que viene un proceso difícil porque pues Aguascalientes es el estado que prácticamente garantiza el triunfo para el Partido Acción Nacional y es también mucha responsabilidad el participar en este proceso del 27. Después del 2024 nos convertimos en el único estado de la República en donde se ganó el proceso electoral de la presidencia de la República. Se ganaron las 2 senadurías de mayoría por una cantidad avasalladora de votos. O sea, de verdad, los 2 senadores hicieron un trabajo excepcional en el proceso electoral. Ganamos la confianza de los ciudadanos en el Ayuntamiento Capital con más de 80,000 votos. O sea, habíamos sacado muchísimos y todavía le dimos una repasada a Morena con más de 70,000 votos en el siguiente proceso inmediato electoral. Eso no se ve en ninguna parte del país, ¿eh? Claro. Se ganaron 18 de 18 distritos locales. Se ganaron 3 distritos federales de 3 distritos federales. Prácticamente Aguascalientes se volvió en el emblema de lo que aspira el Partido Acción Nacional para seguir gobernando. Y con esto quiero ser muy responsable de lo que digo, y es, si bien es cierto, Aguascalientes no es todo el país, créeme que sí somos el faro de esperanza de muchos lugares en el país, de que sí se puede contra ellos, pero que para poder hacerlo lo primero que tenemos que hacer es dar resultados. Y creo que aquí en Aguascalientes lo que nos avala es todo ese esfuerzo, ese trabajo coordinado, esa unidad, esos resultados que tenemos en el gobierno, que todo en su conjunto lo que la gente dice es, yo no vengo a explorar, yo no quiero cambiar, yo quiero que sigan siendo ellos los que nos acompañen, sí, con ese nivel de exigencia. Menos no, ¿eh? Aquí es para seguir creciendo y para seguir creciendo, y eso es lo que sin lugar a dudas creo que en los próximos procesos electorales se tendrá que validar por la gente de aquí de Aguascalientes. Cuentas con esa preparación, viene mucho para ti, este programa es vida y obra, has hecho mucha obra en tu corta vida, pero todavía te queda muchísimo por hacer. Obviamente habrá muchas condiciones que se tendrán que reunir para que eso se pudiera dar, y si no viene eso, seguramente vendrá mucho más, ya lo estaremos descubriendo más adelante, pero por lo pronto agradecerte porque todo esto que nos has platicado es sumamente interesante y el propósito es que la gente sepa, pero sobre todo que valore a quienes están no solo gobernándonos, porque aquí tenemos como invitados a artistas, deportistas, personajes destacados de todos los ámbitos, pero por lo menos en la política, que la gente sepa que hay personas preparadas, como dices tú, de resultados, y por eso esta invitación. Y ya para finalizar esta entrevista, Quique, que es un homenaje a esta vida que tú llevas tan corta y que seguirá para mucho más adelante, la última pregunta, que es con la que siempre cierro, ¿cómo quieres tú en algún momento que pases a mejor vida, diciéndolo de alguna manera, cómo te gustaría ser recordado? Híjole, qué complicado, ¿no? Porque uno nunca se ve en ese momento, o bueno, no al menos en el cortito plazo,
A ver, yo quisiera que Aguascalientes me recordara como una persona que le hizo justicia a una tierra bella, a ser testigo de que sí somos la ciudad de la gente buena. O sea, no hay manera de que me digan que hay otra ciudad, otra región en el país como Aguascalientes, en donde recibimos, cuidamos, atendemos a la gente como lo atendemos. Pero lo más importante, creo yo, que me gustaría pasar a la historia como una persona que dejó un legado. Y un legado no es necesariamente esa gran obra o a volver a reescribir el himno de Aguascalientes, o no, simple y sencillamente que para lo que fui contratado siempre di buenos resultados, y creo que eso es lo importante, el tema de decirle a la gente que cuento con las credenciales, con el tema de haber atendido temas centrales, torales, y que eso al final de cuentas hoy lo que reflejan es que Aguascalientes es la ciudad que es por ese esfuerzo. En muchas ocasiones un esfuerzo que no se valora, un esfuerzo que no se visibiliza, pero que todos los días nos levantamos a las 7 de la mañana y que a las 7:30 ya estamos trabajando, y que me recuerden como un joven, bueno, hoy joven, sí. En aquel entonces ya espero en otra condición, sí. Que siempre trabajé con mucho amor, con mucho empeño por esta tierra, y que como aspiro y como lo viví ese Aguascalientes, yo quiero que así lo vivan mis hijos y, si Dios quiere, hasta mis nietos, porque eso es lo que le deseo a esta tierra, muchos años más de excelencia y de tierra de la gente buena. Quique, pues muchísimas gracias. Al contrario, amiga, muchas gracias. Gracias, y seguirá escribiendo esta historia. Muchas gracias. Gracias, Quique Galo, y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Los esperamos a la próxima.